Muchas gracias, buenas tardes con todos y todas. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico, de cómo el turismo ha ido evolucionando durante los últimos 30 años en nuestra provincia. Felicitar a quienes me han antecedido en la palabra, muy gratas estas experiencias de vida, que no es venir a documentar lo que está en un libro, sino más bien a expresar lo vivido, y considero que esa es la mayor satisfacción de un ser humano, transmitir su experiencia y que esa experiencia genere una reflexión en quienes tenemos la oportunidad de presenciarlo. Un poquito también aprovechar este espacio para felicitar a Luis Alagaje por ese entusiasmo, nuestro estudiante de 9º semestre de la carrera de turismo. Te vamos a extrañar mucho, Luis. Esperamos que esas semillas que tú has sembrado continúen germinando, así como ya Wilmer, todo un profesional. Luis, continuarás, y todo el equipo de los jóvenes que están poniendo mucho empuje a este grupo de monitoreo de aves que tiene la universidad como parte de los grupos científicos de formación integral estudiantil. Me han pedido que conversemos algo sobre el desarrollo turístico de la provincia de Pastaza durante los últimos años, una visión que la he construido desde el contexto académico. Soy profesora de la carrera de turismo de esta universidad, casi ya 10 años, pero ejerzo la docencia universitaria, cerca de 20 años de mi experiencia. Entonces, un poquito comentarles qué es lo que yo he visto como estudiante de colegio, de universidad y como profesional, que hemos tenido la oportunidad de colaborar desde algunos espacios de nuestra localidad. Empezaremos hablando sobre este contexto general de lo que es el turismo en nuestra provincia. Un poco abordaremos el marco normativo, cómo ha evolucionado y cómo ha contribuido para poder desarrollar efectivamente la actividad en nuestro espacio territorial. Y un poco desde la academia, cómo vemos la generación de los nuevos productos turísticos desde los contextos públicos, privados y comunitarios para poder fortalecer la imagen de destino turístico. Continuamos. Si bien conocemos que la actividad turística hoy en día constituye parte de los ejes de desarrollo económico, productivo, social, ambiental y cultural a nivel del mundo, nosotros entendemos que la demanda turística hoy en día está procurando visitar no solo espacios naturales, sino también convivir con comunidades indígenas y sobre todo el tener la posibilidad, lo que alguien nos mencionó ya en horas anteriores, el de presenciar y el de vivenciar experiencias en espacios territoriales. Efectivamente, en el mundo conocemos que la Organización Mundial de Turismo nos identifica a esta actividad como la tercera actividad económica generadora de divisas, antecedida por combustibles y productos químicos, y es un fenómeno que se repite también en nuestro país. Ocupa el tercer lugar si no consideramos la explotación hidrocarburífera. Está antecedida por el banano y el camarón respectivamente. Esto como algunos elementos teóricos de cómo está el turismo en nuestro país. El Ecuador, entendemos que tenemos 4 regiones naturales. Conocemos que tenemos 24 provincias, abordamos 221 cantones, 1.399 parroquias, de las cuales al menos 790 son rurales y 359 son urbanas. Una proyección del INEC nos estipula alrededor de 16 millones de ecuatorianos que convivimos a lo largo de este espacio territorial. Ya abordando la provincia de Pastaza, nuestros compañeros gentilmente nos han dado a conocer algunas de estas fortalezas. Pastaza, la provincia más grande territorialmente hablando. Pastaza, la provincia más rica culturalmente hablando. Tenemos la presencia de 7 pueblos y nacionalidades: Quichua, Shuar, Guaurani, Záparo, Andua, Xiviar y Guaurani. Cada una con una riqueza cultural específica, ¿no? Expresada en diversas manifestaciones, sea música, danza, gastronomía, arquitectura, diferentes expresiones artísticas y culturales.
Nuestra provincia cuenta con alrededor de 29.000 kilómetros cuadrados, está conformada por 4 cantones, Pastaza, Mera, Santa Clara y Arajuno, y tenemos la presencia de 17 parroquias, un poco caracterizando el espacio territorial. Un poquito ya abordando sobre los elementos históricos de la región amazónica, la literatura científica nos refiere de que inició en ser conocida como el país de la canela en la época de la colonia. También nos refiere que fue colonizada por los misioneros dominicos a nivel amazónico. Se registran los primeros ingresos alrededor de los años de 1570, en donde empezó este proceso de evangelización. Años más tarde, el padre Fray Álvaro Valladares funda inicialmente esta ciudad con el nombre de Nuestra Señora de Pompeya en el año de 1899 y que luego se traslada o se cambia de nombre a la ciudad de Puyo. Otro de los elementos históricos también refiere que en la presidencia de Camilo Ponce Enríquez se crea oficialmente nuestra provincia y se decreta su capital provincial a la ciudad de Puyo por allá en el año de 1959 específicamente. También es importante resaltar que la provincia de Pastaza, al igual que gran parte de la Amazonía, se ha enfrentado a estos procesos del fenómeno de la colonización. Y dentro de este fenómeno existen elementos históricos que es preciso resaltar, como es el caso de la década de los 30 y de los 40, en donde se asienta la primera compañía petrolera, específicamente aquí en la parroquia Shell, y hablando de nuestra provincia de Pastaza, en el cantón Mera, en donde inicia este proceso de construcción de ciertas carreteras y pistas para poder iniciar estas actividades de exploración y de explotación. En la década de los 50, el ejército ecuatoriano construye su base, que tiene precisamente instalada en la parroquia Shell, que ha sido uno de los principales ejes dinamizadores de la economía para esta localidad. Para el año de 1942, los estudios nos refieren que culmina la construcción de la carretera Baños-Puyo, Shell específicamente. Hablamos de que en la década de los 50, 60, tiene ya su presencia el Instituto Lingüístico de Verano aquí en la Amazonía y empieza sus actividades de evangelización, sobre todo en comunidades indígenas, recordando que comunidades de la nacionalidad guaraní fueron las últimas en ser evangelizadas y, por decirlo así, iniciar este contacto con el mundo occidentalizado. En la década de los 60, específicamente en 1964, se da el fenómeno de la reforma agraria y se impulsa la colonización de grandes zonas a nivel de la provincia. Es ahí cuando gran presencia de familias oriundas de la región andina, sobre todo, se ven favorecidos a través de esta reforma agraria y reciben vastas extensiones en cuanto a hectáreas de terreno legalizadas para su presencia acá. Y esto se debe de que gran parte de los pobladores que han migrado a esta provincia proceden de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Loja y Manabí. Con estos elementos quisiera comentarles cómo inicia el turismo acá en Pastaza. Esta es una información que para quienes tengan mayor interés puedan revisarla en las publicaciones del señor Oscar Ledesma, quien ha documentado mucho sobre la historia de nuestra localidad. Los gobiernos de turno, estamos hablando más o menos de la década de los 80 y los 90, no veían al turismo como una actividad fuerte, como una actividad promisoria, sino más bien veían a la provincia de Pastaza como una zona apta para la colonización, para la expansión agrícola, ganadera y sobre todo para la extracción de los recursos naturales. Nos veíamos como una zona petrolera, una zona en donde había abundancia para explotar y explorar estos recursos que abastecían la economía de nuestro país. El turismo pasa a ser parte del eje dinamizador promisorio para nuestra provincia en la década de los 90.
Y esta actividad bondadosa para nuestra provincia tiene efecto en un grupo de personas oriundas de esta localidad que deciden conformar el famoso COPASTUR, que no es más que el Comité Permanente de Desarrollo Turístico de la provincia de Pastaza, por allá en la década de los 90, en donde ellos impulsan el primer estudio del Plan Básico de Desarrollo Turístico de la provincia. Y dentro de ese plan básico, ellos pensaban, estamos hablando de 3 décadas atrás, quizás muchos de ustedes no estaban todavía acá, quizás sus familiares les pueden comentar qué es lo que quería. COPASTUR tenía como propósito que la provincia, a través de sus empresarios, a través de sus emprendedores, se capaciten, cuenten con equipamientos turísticos y sobre todo se fomente la cultura turística, porque no teníamos a esta posibilidad del turismo como una actividad dinamizadora. En aquel entonces funcionaba aquí en la localidad la Corporación Ecuatoriana de Turismo, CETUR, que antecedió a lo que es hoy el Ministerio de Turismo. Y a través de sus alianzas con el sector empresarial se crea la primera oficina de información turística, por allá en agosto del 91, con algunos compañeros que quizás aquí pueden dar testimonio de cómo iniciaron este sueño de poder ver a la provincia involucrada en el mapa de desarrollo turístico del país. Claro, empiezan las primeras inversiones, por así decirlo. Recordemos que la primera hostería o el primer establecimiento de alojamiento que se instala aquí en nuestra localidad es precisamente la Hostería Turingia, que claro, en aquel entonces su acceso era completamente difícil, ya que la ciudad se concentraba únicamente en lo que es hoy el Parque Central 12 de Mayo, y claro, el trasladarnos imaginariamente en aquel entonces hasta lo que es la Hostería Turingia, sí resultaba un camino pedregoso, lejano, distante de la ciudad. Aparece también la Hostería Safari, el Hotel Europa y el Rincón Ambateño, como algunas de las primeras inversiones que se empiezan a realizar de sitios tradicionales en nuestra localidad. Y también es preciso resaltar que Pastaza se ha caracterizado por mantener su eslogan desde la década de los 90. Se empezó a vender como Pastaza, aventura, selva y tradición. Que claro, se quedaba en eslogan porque cuando nosotros veíamos la oferta turística, veíamos que la focalización se centraba mucho en escenarios naturales y en manifestaciones culturales de las 7 nacionalidades. Pero siempre quedaba de lado los servicios. ¿Dónde está el alojamiento? ¿Dónde está la alimentación? ¿Dónde está el transporte? ¿Dónde están los servicios de guianza? Desconectaste. Y bueno, estamos hablando más o menos de los años 2000 a 2010. ¿Cuáles eran esos sitios que gran parte de los operadores, de los empresarios, de los emprendimientos y de los pobladores vendíamos o conocíamos de Pastaza? ¿No quiere cargar bien? Empezó el Parque Acuático Morete Puyo, que bueno, su construcción se dio entre el 2003 y 2004 y el 2005 fue uno de los mejores feriados que pudo tener esta localidad. Casa llena, 100% de ocupación hotelera. No recuerdo cuánto fuera de la ocupación, 1.200, 1.300 plazas, más o menos completamente llenos. Restaurantes totalmente abarrotados. Pero creo que fue el único feriado, ¿no? Desde aquel entonces creo yo que no ha habido un lleno total en todo lo que es infraestructura hotelera aquí en Pastaza. Se hablaba mucho del Parque Etnobotánico Omaere como este espacio de recuperación de la flora y del uso de las plantas en temas medicinales, el también compartir ciertas infraestructuras en alojamiento de nacionalidades guaurani, záparo, shuar y quichua. Teníamos en aquel entonces el famoso Zoocriadero Fátima, visita obligada para quienes estábamos aquí en la ciudad de Puyo. Tenemos nuestra famosa cascada Olavida como uno de los íconos
para quienes hemos presenciado y visualizado cómo Pastaza ha ido creciendo. Continuamos. Empezó estas primeras aproximaciones de los balnearios alterados en fuentes hídricas, como es el caso de los diques, el dique de Mera, teníamos el jardín botánico, las orquídeas, el paseo turístico del río Puyo, un sitio fenomenal para la práctica del turismo familiar. Todos quienes habitábamos salíamos los fines de semana en familia a hacer nuestras parrilladas, a tomar nuestro baño en el río Puyo, que claro, ahora difícilmente para quienes somos de aquí lo volveríamos a hacer por el nivel de contaminación que tiene esta fuente hídrica. Y empieza la primera experiencia de turismo comunitario, la comunidad de Cotococha, por allá en el corredor hacia Pomona, conectado con la cascada o la vida como los principales escenarios. Seguimos, el Museo Étnico Arqueológico de Puyo, que hoy por cierto está bastante bonito, está bastante estilizado, tiene una imagen renovada, que para quienes no han visitado aún este museo, vale la pena hacer una inversión en tiempo, ya que su acceso es gratuito. Tenemos el Parque Real de Aves Exóticas y el Paseo de los Monos. Más o menos 10 años atrás, eso era lo que Pastaza estaba ofertando a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero también es importante resaltar el proceso evolutivo del marco normativo que ha existido en el país, que a presunción personal ha favorecido para que el turismo pueda ser planificado, organizado y desarrollado de mejor forma. Nosotros en el año 2002 contamos hasta la actualidad con una ley de turismo, una ley que permite precisamente a los gobiernos provinciales y cantonales mantener competencias de planificación, de organización, de control de la actividad turística en sus espacios territoriales. Contamos que entre el año 2006 y 2007 tuvimos la oportunidad de ser parte del equipo técnico que construyó el Plan de Turismo del Ecuador con visión al año 2020, que no logró ejecutarse hasta el 2020, que dejó de funcionar prácticamente en el año 2012 por declararse una herramienta obsoleta y a efectos de planificación ya no fue concebido como tal. Un plan de turismo bastante ambicioso, se plantearon 78 proyectos y 22 programas a poderlos cumplir en diferentes aristas en todo el territorio ecuatoriano. Para quienes hemos trabajado en el sector público y en el sector privado, el Plan de Tour siempre ha sido nuestro referente. Tenemos hoy ya un Plan de Tour 2030 que aspiramos que podamos ejecutarlo desde cada una de las concepciones que nos corresponden. Entre el año 2007 y 2008 se desarrolló también este proceso de organización administrativa del país. La CEMPLADES organizó las coordinaciones zonales y ahí Pastaza pasó a ser parte de la Regional 3 conjuntamente con las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. La única a nivel amazónico, lo que nos ha favorecido, por así decirlo, porque nos ha dado la posibilidad de que nosotros tengamos la responsabilidad de vender este ingreso hacia la Amazonía. En estos mismos años se construye el Plan Nacional de Buen Vivir, que de alguna manera se instalan proyectos que buscan o intentan mejorar la conectividad, no solo terrestre, sino fluvial en nuestra zona. Y años más tarde también nosotros podemos tener en el año 2011 este proceso de transferencia de competencias que se da acompañado de la normativa del famoso COTAD, ¿no? El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que prácticamente establece qué es lo que le corresponde hacer a los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales. Un poco para saber exactamente los límites o los espacios de actuación de cada una de estas instituciones y poder cumplir esos famosos objetivos que se habían delineado en el Plan Nacional del Buen Vivir.